tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar moderando esta mesa. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera mesa del encuentro. Este es el panel 3 y se titula El presente y el futuro de la educación superior. Contamos en la mesa con la presencia de Ricardo Cuenca, doctor en Filosofía y la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Además es investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos, de donde ha sido director. Es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ministro de Educación durante el gobierno de transición desde noviembre del 2020 a julio del 2021. Es también miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, CIE, miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la OIE, miembro del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social, GISE, de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Red Latinoamericana sobre Trabajo Docente, registrado, y miembro fundador de la Red Latinoamericana y Africana de Pesquisadores en Privatización de Educación, RELAPI. Nos acompaña también de forma virtual Luciana Reategui, Flaxo, quien es licenciada en Sociología por nuestra universidad y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo Argentina. Actualmente es becaria doctoral del Núcleo de Estudios sobre Élites y Desigualdades Socioeducativas de Flaxo Argentina. Ha sido investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y es asociada de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, CIE. Manuel Etese, de la PUC, es sociólogo de la educación, doctor en Sociología y máster en Población y Desarrollo por la Universidad de París. Ha sido analista en DIAL y CEPED, del think tank del Instituto de Investigación para el Desarrollo en París. Fue docente adjunto en la Universidad París I de Sorbonne, René Descartes, París. En Perú trabajó en la revista Debates en Sociología, el Instituto de Opinión Pública PUC y en Grado. Posteriormente en SUNED ha sido coordinador del informe bienal sobre la realidad universitaria. Ha sido consultor en el Consejo Nacional de Educación, de Save the Children, International Rescue Committee también. También está con nosotros Flavio Figalo, magíster en Política y Gestión Universitaria por nuestra universidad, licenciado en Sociología por nuestra universidad también. Su experiencia profesional reciente se ha concentrado en el apoyo al desarrollo académico de diferentes especialidades de la educación superior, en la formulación e implementación de políticas educativas en el nivel básico y superior, en la planificación estratégica, diseño, negociación y gestión de proyectos públicos de desarrollo social. Ha sido viceministro de Educación y Gestión Educativa entre el 2014 y el 2016. Vamos a dar inicio entonces a nuestro panel con la participación de Ricardo Cuenca. Son 20 minutos para cada participante. Muchas gracias, Inés. Muy buenas tardes con todas, con todos. Quiero empezar agradeciendo mucho a Fanny Muñoz y a Pati Oriar por la invitación para estar en esta tarde y celebrar juntos los 60 años de la Facultad de Ciencias Sociales y además el gusto de compartir la mesa con Inés, con Luciana, con Flavio y con Manuel, que va a ser parte de las conversaciones que solemos tener sobre educación superior seguramente, que solemos tener. Yo quiero contarles que recibimos unas preguntas, voy a ser medio rebelde con alguna de ellas, porque las dos eran tan potentes que ameritaban casi una ponencia para cada una de ellas. Así que opté por aquello que la coyuntura nos está empujando a ver, que tiene que ver con el tema de la reforma y la calidad, y tratar de conectar con algo de lo que escuchamos, particularmente con lo que escuchamos en la mañana respecto a esta cantidad de opciones que tenemos que mirar a la hora de pensar en las juventudes, porque hablar de educación superior supone también hablar de juventudes. Aunque me voy a centrar en el tema de la reforma, particularmente en el tema de la contrarreforma universitaria, como parte de un proyecto que he empezado que se llama Inventario de Estropicios. Ahora vamos a concentrarnos en uno de esos estropicios. Hace un momento en la mesa anterior hablaban también de cómo el tema curricular se ha visto afectado por la reforma, pero también podríamos hablar del tema docente, que ha sido junto con la reforma universitaria las 3 grandes reformas implementadas en los últimos años en el país. Y voy a tratar de abarcar estos 4 puntos que tienen que ver con... Ay, gracias, mejor. Entre los anteojos,
que tiene que ver un poco con recordar en una sola lámina por qué tuvimos que tener una reforma universitaria en el país. Luego, ver un poco los rasgos de esta contrarreforma, mirar este inventario inicial de estropicios y luego pensar en un proceso de reconstrucción a manera de futuro. Tres datos para recordar por qué era importante que el país empiece una reforma universitaria cuyos antecedentes empiezan en el año 2001. El proceso ha sido más largo de lo que creemos. En el 2001 se formó la Comisión por la Segunda Reforma Universitaria, presidida por Javier Sota Nadal, con el encargo de elaborar un nuevo diagnóstico de la universidad peruana y una propuesta de nueva ley universitaria que permita no solo renovar la discusión y mejorar los temas de educación superior, sino que tratar de mirar la vigencia o no de la ley previa, que era la de 1983. Sin embargo, en el 2012 llegamos a una situación muy particular del sistema universitario peruano. Allí lo que tenemos es que la mitad casi de las universidades que funcionaban en ese momento lo hacían con una licencia provisional, ofrecida por el CONAFU, que era la instancia que otorgaba las licencias de funcionamiento como parte de la Asamblea Nacional de Rectores. Es decir, la mitad de las universidades probablemente no hubiesen pasado, como sucedió luego con SUNEDU, a una licencia permanente, que era lo que tenían que lograr al cabo de un año. Habían pasado 10 años en algunos casos y esa licencia no aparecía. Pero también tenemos que la mitad de los profesores, 44%, para no decir la mitad, de los profesores tenían posgrado en las universidades públicas en el país. 6 de cada 4 profesores solo tenían grado de bachiller o licenciado y estaban trabajando en las universidades en el país. Y finalmente, el Perú aportaba solo el 1.2% de toda la producción académica de América Latina. Es decir, teníamos una situación institucional precaria, de recursos humanos no lo suficientemente preparados para el trabajo en educación superior y además un aporte en investigación, ciencia y tecnología muy bajo. Y no es que la cuestión haya cambiado profundamente, pero la aguja se fue moviendo desde el 2012 hasta el 2021 de alguna manera. Esto es una muy apretada cronología, probablemente no van a leer las letritas, yo tampoco las leo desde acá, pero creo que sí pueden identificar unos cajones grises, amarillos y rojos. Los grises corresponden a todos los procesos previos a la aprobación de la ley universitaria, que se marca como hito de la reforma superior, de la educación superior en el país. Por eso que les comentaba de la comisión presidida por Javier Sota Nadal, pero también la aprobación de la ley del CNEACE, hasta que en el 2011 CONAFU ya no puede más y se aprueba a la salida del gobierno del APRA un pequeño texto que reorganiza CONAFU, pero sobre todo le ordena no ampliar o recibir más solicitudes para la creación de nuevas universidades, que de alguna manera fue el pie para que en el 2012 se apruebe la ley de moratoria de universidades y que empiece el proceso de reforma universitaria, que está en esas cajitas amarillas y que incluye, por supuesto, la ley universitaria en el 2014, pero también incluye un conjunto de cambios que se produjeron no solo con el reglamento de la SUNEDU, sino un nuevo reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación, que aprobaba la Dirección General de Educación Superior Universitaria. No nos vamos a poner nostálgicos, pero recordaremos con las comisiones con Flavio de viceministro, viendo cómo se activaba la SUNEDU y cómo teníamos que reglamentarla, hasta llegar el año 2021, cuando aprobamos la nueva LOF, la nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, que tenía un elemento fundamental para la reforma, que era la creación del Viceministerio de Educación Superior.
A partir del 2021 la historia es un poco más conocida, empieza el proceso de contrarreforma, son las cajas rojas que están allí, y sobre eso vamos a detenernos un momento porque los procesos, a diferencia de los casi 10 años que duró la discusión y los 7 años que duró la implementación de la ley, la desimplementación, el desmantelamiento de la reforma fue muchísimo más rápido. Aquí en estos cuadros tenemos cómo en 2 meses y poco, al principio y luego 2 años por cuestiones de interposiciones de demandas de la Defensoría del Pueblo y del Foro Educativo, fue el proceso de desmantelamiento. Lo que tardó alrededor de 10 años, incluyendo los antecedentes, acabó en 1 año y medio en estricto, sin contar los tiempos humanos. Entonces, la primera pregunta que quiero compartir es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que algo que parecía tan exitoso, tan necesario, haya terminado tan rápidamente? Lo primero es que la contrarreforma ha sido una contrarreforma claramente legislativa. Es decir, la manera como se ha empezado a debilitar ha sido a partir de modificaciones muy puntuales, en algunos aspectos muy puntuales, de algunas normas muy particulares, muchas de ellas no muy grandes, que han ido minando por debajo de la reforma. Acá lo que vemos en la barra, estas barras muestran la cantidad de modificaciones que se hicieron en la ley universitaria, que como toda ley va siempre modificándose. En el periodo entre el 21 y el 24, que es la barra que está más adelante, se hicieron 37 modificaciones a la ley universitaria, que incluían el cambio en el Consejo Directivo de SUNEDU, la última cambio que tiene que ver con el licenciamiento permanente o el 100% de virtualidad. Todos estos cambios del 21 al 24 vinieron acompañados además de muy poca discusión, ¿cierto? Y entonces no hubo ningún espacio, como sí los hubo antes, en los que se discutía si esto era efectivamente lo que se requería o no. Pero además ha sido una contrarreforma altamente politizada y por lo tanto muy dejado de lado a los asuntos técnicos. Y acá soy un convencido que una buena política pública combina lo político y lo técnico. Porque allí donde solo lo político invade el espacio técnico, donde empieza a politizarse el asunto y los argumentos se diluyen. Aquí hay dos, uno del exministro Becerra y el otro del congresista Edgar Tello, diciendo que las cosas se tendrían que cambiar porque la reforma era un asunto de caviares o de financiamiento de partidos políticos. No es posible, y los invito a todos a encontrar un argumento técnico para el cambio, y por eso vamos a llegar a la idea de desmantelamiento más que una contrarreforma. Contrarreforma es el nombre marquetero, público, puesto por la prensa, atractivo, pero en el fondo se parece más a lo que sucedió en el año 75 con el desmantelamiento de la reforma del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que terminó en el año 82 con la sanción de una nueva ley, sin esperar siquiera los informes de evaluación que había encargado al inicio el primer gobierno, el segundo gobierno de Perú. Entonces se trata de un asunto, por eso, muy legislativo y además muy poco técnico, porque de lo que se trata es nuevamente de poner por delante un conjunto de intereses antes que la idea de pensar efectivamente en la educación superior de manera más integral. Las bases de la reforma yo he sostenido que han sido 3, más allá de los artículos, algunos pensaban que eran muy artículos, que era muy reglamentarista la ley, sin embargo había 3 enfoques que realmente cambiaban la idea y por la cual personalmente llamo una reforma en el sentido estricto de la palabra, porque cambiaba estructuralmente el sentido de algunas cosas. El primero tenía que ver con volver a retomar la idea de academia y de investigación en la educación, que le había cedido el paso a esta idea más profesionalista, que si bien es cierto es importante, porque ahí donde uno estudia tiene que salir luego a conseguirse la chamba, terminó desplazando la idea de producir conocimiento como parte de las tareas. Uno podría discutir si finalmente también se logró este objetivo
de profesionalizar mejor, pero lo cierto es que la parte académica de investigación, como vimos al principio, estuvo muy reducida, y eso implicó generar cambios o proponer cambios en la arquitectura institucional de las universidades, la creación de institutos de investigación, de vicerrectorados de investigación, la idea de retomar el trabajo de investigación para obtener el bachillerato, y la idea de exigir grados de maestría, por lo menos, para que los profesores puedan enseñar en las universidades. La segunda orientación base de la reforma tenía que ver con y probablemente eso es lo más fuerte, lo menos vistoso, pero lo más fuerte, era la consideración del tema universitario como un asunto de política pública, y ya no solo como una cuestión de autonomía institucional. Es decir, sobre la base del respeto de la autonomía de las instituciones universitarias, el Estado peruano ofrecía un conjunto de caminos de política pública para que las universidades puedan, ojalá en el mejor de los casos, seguir en ese camino, como sucede además en muchos otros países. Y allí había la rectoría del Ministerio de Educación, que no existía hasta esa ley como parte del tema de política pública, la creación del Viceministerio de Educación Superior, la idea de tener políticas educativas específicas como se lograron. Desde la aprobación de la ley hasta ahora se aprobaron 2 políticas nacionales, una política de aseguramiento de la calidad y una política de educación superior técnico y técnico-productiva en el 2020. Y el tercero y último tiene que ver con eso que desató las pasiones, y tiene que ver con el cambio en el modelo de regulación de calidad. Es decir, la ley dice, mira, el mercado no es un buen regulador, la autorregulación no ha dado buenos resultados, el Estado tiene que tomar control para, por lo menos, asegurar condiciones básicas de calidad. Y este es el paquete, insisto, más conocido y que desata las pasiones, con la idea de generar un licenciamiento de condiciones básicas de calidad para ordenar el mercado, y además una reforma del sistema de acreditación para que se acople a esa idea de aseguramiento de calidad, bajo un supuesto poco caprichoso y más bien más científico que caprichoso, que es como me dijeron alguna vez cuando lo defendí, y es que todo proceso de masificación siempre va a tener problemas con el control de la calidad, y por lo tanto hay que asegurar que esa calidad se pierda lo menos posible, ¿no es cierto? Claro, en el Congreso expliqué el principio de Walter Benjamin sobre la replicabilidad del arte, y solo para molestar a los congresistas. Pero vemos, para terminar, que la contrarreforma ha sido mucho más peligrosa de lo que creemos, porque justamente, probablemente además por todas estas pequeñas normas y modificaciones, han golpeado estos 3 elementos centrales de la reforma. Han golpeado el punto en el que se fortalecía la academia y la investigación, el punto en el que se fortalece la política pública, el punto que se golpea la idea de regulación de la calidad. Y esa historia voy a pasarla rápida porque ya la conocemos, ¿no es cierto? Bachilleratos automáticos que ahora van a entrar seguramente de manera permanente, se está discutiendo en el Congreso de eso, la eliminación de los grados para poder enseñar, el cambio en la edad de los profesores universitarios, y entonces la distorsión de la carrera en ello, por supuesto el retiro de la rectoría del Ministerio de Educación, el postergamiento, la postergación de la reglamentación de la Ley de Organización y Funciones, que no logramos terminar en julio del 2021, cuando dejamos el Ministerio, y en la regulación de calidad todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto? El golpe a la SUNEDU, la idea de licenciamiento permanente que ahora acaba de aprobarse, y el regreso al CINEACE pre-reforma universitaria, que no es que haya sido un mal proceso, pero era un proceso que no se articula con los cambios que se estaban pensando. Quiero terminar en esos 3 minutos que quedan con esta idea del proceso de reconstrucción, porque ahí es donde quiero plantearles algunas hipótesis que tienen que ver de las razones de por qué en tan poco tiempo
fue capaz el Estado peruano de desarmar, de desmantelar una reforma que por supuesto tenía un conjunto de errores o de espacios de mejora, como se dice, para quedar mejor. ¿Y por qué fue? Y la verdad es que un primer llamado de atención es que no hay mucha información sobre eso. Lo único que tenemos son dos hechos concretos. Uno primero es que a partir del 21 acá, el Poder Ejecutivo abandonó la defensa de la reforma. Y por eso el Congreso de la República pudo avanzar en este cambio legislativo tan fuerte. Entre que se aprobó la reforma en el 2014 y se acabó el gobierno de transición en el 2021, fuimos 10 ministros calculando la dupleteada de Jaime, digamos, ¿no es cierto? Jaime terminando con Humala y Jaime Saavedra empezando con Kuczynski. Fuimos 10. Independientemente de la situación de duración de algunos, como el ministro D'Alessio, que tuvo 4 días durante el gobierno de Merino, o algún otro ministro que no estaba muy convencido de la reforma, todos las defendimos, con énfasis distinto. Pero esos son los datos claros, ¿no es cierto? El otro es que nadie salió a reclamar con toda la fuerza que hubiésemos esperado esos reclamos. Y ahí conectaba y le decía a Patti, en terminada su presentación, que hay una situación que tenemos que terminar de comprender de cómo sí fue posible que se organicen para la ley Pulpín, que tiene que ver con una cuestión de trabajo y de bienestar, pero que no tiene la misma significancia para reclamar por un problema serio de deterioro de la calidad del servicio universitario que puede empezar nuevamente a tenerse a partir de la contrarreforma. Pero además de esos dos hechos fácticos, hay que empezar a mirar un poco más a algunas explicaciones y por eso les traía esas 4 hipótesis. Una primera, que tiene que ver con que la reforma tuvo un diseño equivocado en la relación acceso-calidad. Es decir, privilegiando la calidad, sacrificó el acceso. Y es una propuesta que hay que mirar con detenimiento. No estoy absolutamente seguro que ese haya sido uno de los factores más importantes, pero creo que hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer una evaluación de lo que fue la reforma. Lo segundo, un documento que acaba de sacar los colegas de la Universidad del Pacífico, es que la calidad tuvo unos costos muy altos para aquellos que no se beneficiaron de la reforma. Por ejemplo, aquellos que fueron a universidades no licenciadas, aquellos, aquí está Inés, que además sabe muchísimo más que yo sobre el tema, de las diferencias de medir calidad para universidades interculturales, para poblaciones que no tradicionalmente iban a la universidad. Entonces se beneficiaron a los que la calidad los ayudó. Su universidad se licenció y pudieron continuar, pero a los otros no, y no solo por el número de estudiantes, sino por lo que esto generó también con los egresados. Otra hipótesis es la que acaba de plantear Eduardo Dayán y Gabriela Camacho, aunque para el caso de las reformas anteriores vale la pena traerlo a colación porque tiene que ver también con la debilidad del Estado. Esos 10 ministros que defendimos la reforma y los gritos desaforados de la prensa tratando de ayudarnos, fueron esfuerzos interesantes, buenos, pero dicen mucho de la propia debilidad del Estado. Y frente a esa debilidad del Estado, los actores con intereses particulares tienen el campo clarísimo para entrar. La mejor idea de lo que ha sucedido en este último momento. Estado débil, actores privados con intereses particulares que ingresan a trabajar. Y finalmente algo que acabo de terminar, que es con la idea del que no medimos bien cómo transformamos el pacto entre los actores de la educación superior. Y entonces fue un acuerdo que se alteró y hubo una serie de cambios en los papeles asignados. El mercado quedó relegado, el Estado tomó fuerza, la academia quedó, siguiendo el triángulo de Clark, medio sin saber muy bien qué hacer. Alguna se plegó al Estado, alguna más bien estaba en contra de ella por un reclamo de la autonomía, pero ese pacto que había funcionado tipo suma cero,
de baja intensidad, mira, no somos un gran sistema, pero la cosa más o menos funciona, se transforma, se trastoca e inmediatamente eso hace que explote. Termino entonces para arriba con esas 4 ideas que creo que necesitamos. Invito además a que en ese espacio académico podamos entrar a discutir para una agenda futura. La primera es discutir sobre la sostenibilidad de las reformas. Es verdad que respaldo técnico y legitimidad social, que es lo que hemos defendido mucho, son suficientes para que una reforma se sostenga. ¿Qué ha pasado con aquellos actores protagonistas de la reforma, por ejemplo los jóvenes, que no terminaron de apropiarse por la idea de calidad de la reforma? O el peso normativo de la reforma, probablemente llevado por una cuestión más funcionalista, por decirlo de alguna manera, tuvimos, Fanny siempre lo menciona, y ahora lo mencionó, un gran paquete normativo que nos hace pensar que va a modificar la realidad y no lo ha hecho. O la idea de una nueva evidencia de los efectos de la contrarreforma. Recién ha empezado, pero creo que requerimos muchísimo investigar y tratar de entender las razones de este fracaso. Y finalmente, reafirmar que para sostener o para implementar o incluso para diseñar políticas educativas se requiere mucha política, mucha buena política. Y entonces, en una situación en la que el país tiene una enorme precariedad política, las políticas educativas parecen no ser muy exitosas, motivo por el cual hay que trabajar en esas etapas decisionales previas que nos han alertado tanto los politólogos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Vamos a darle la palabra ahora a Luciana Reategui, que nos acompaña aquí en el Zoom. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Como es alumna de la Facultad de Ciencias Sociales, estoy muy honrada y contenta de participar en este seminario, aunque sea virtualmente, ya la próxima será presencial. Y quiero felicitar a la Facultad por sus 60 años. También quiero felicitar y agradecer a las personas encargadas de la organización. Creo que los eventos que se han realizado en el marco del aniversario, la verdad que han estado muy interesantes, aportan mucho al debate de las ciencias sociales y sobre todo a seguir consolidando una comunidad académica. Y bueno, me alegra mucho compartir el panel también con Ricardo, Claudio y Manuel. Creo que nuestras presentaciones van a ser complementarias y va a ir muy bien, digamos, el panel. Bueno, el día de hoy voy a presentar algunas reflexiones que buscan dialogar con las preguntas que nos enviaron en torno a la cultura del creacionismo y el problema de la desigualdad social en el universidad. Las reflexiones que voy a presentar provienen de las investigaciones que he venido realizando en estos últimos años, que ponen el foco principalmente en las desigualdades socioeducativas y los procesos de movilidad social. Para ello he vuelto a revisar las entrevistas y obviamente las lecturas, las investigaciones que, entre otras cosas, muchos de las y los ponentes de este seminario han elaborado. Y bueno, señalar que lamentablemente mi análisis no abarca el problema de la educación superior en su conjunto, así que me limitaré a señalar 3 reflexiones sobre el sistema universitario y los problemas asociados al credencialismo. Entonces, a ver, una primera reflexión que me gustaría señalar es que el credencialismo, ¿no? Fue un poco la pregunta que nos enviaron, es un problema que se encuentra extendido en todo el sistema universitario. Pienso, por cómo se ha configurado un poco el debate público, que cuando se habla de credencialismo, se tiende a enfocar la discusión en las universidades creadas por proceso de liberalización educativa con fines de lucro. La centralidad que han tenido este tipo de universidades en el debate público tiene un asidero, por supuesto, en los procesos de expansión universitaria y de introducción del mercado educativo en la universidad, a raíz de la instalación del decreto legislativo 882, que ha sido súper mencionado en este seminario, donde se observa que son estas universidades privadas con fines de lucro las que fueron, las que experimentaron mayor desfile.
Entonces, en consonancia con eso, además, se produjeron valiosas investigaciones en los últimos años que se aproximan al sistema universitario desde el análisis de este tipo de universidades. De hecho, varias de estas investigaciones han mostrado cómo opera la lógica del mercado al interior de estas instituciones y con ello el peso que adquiere el credencialismo como un método eficiente para captar estudiantes y crear una ética universitaria particular. Sin embargo, creo que el credencialismo, entendido como una práctica que otorga un valor excesivo a los títulos, diplomas y o certificados para acceder a ciertas posiciones en el mercado educativo y laboral, no es algo exclusivo de las universidades privadas creadas luego del proceso de liberalización educativa por fines de lucro. Más bien creo que es un problema que se encuentra presente tanto en las universidades públicas como también en las privadas asociativas. Esto, por ejemplo, se expresa en los procesos de selección del docente con las prioridades de comunicación que se valoran al interior de estas universidades. El valor social del diploma en la actualidad está mediado por la posición de la institución que lo certifica. Esta posición además se refrendada a través de rankings regionales, internacionales, que tienen modos específicos de medir la calidad de la enseñanza y la investigación. Y que además tienen efecto de la forma como las universidades gestionan sus procesos internos. Entonces, en ese sentido, el peso que tienen las credenciales académicas como forma de legitimar un posicionamiento institucional específico está muy excedido en el sistema. Creo entonces que es importante poner el foco en los efectos o consecuencias que ha tenido el credencialismo en el sistema universitario, lo que incluye también a las universidades públicas como a las privadas de primera y segunda generación. Desde mi perspectiva, hay dos caras que son importantes a resaltar. La primera, que creo que es la que tenemos más clara, es que el credencialismo ha generado que el sistema universitario se dedique a emitir títulos al margen de la calidad que se ofrece. Lo que conocemos como el título por el título, ¿no? Un ejemplo claro es, digamos, las universidades que no lograron pasar por el proceso de licenciamiento realizado por la SUNY. La segunda, y creo que es la otra cara de la moneda que me gustaría resaltar, es que el credencialismo también ha generado que haya títulos que valgan más que otros. Es decir, que esta extensión credencialista también aumentó el valor de ciertos títulos. Y como sabemos, la credencial funciona mejor mientras más exclusiva sea. Entonces, considero que esta diferencia en los efectos que ha tenido el credencialismo en las distintas universidades ha profundizado el proceso de segmentación o segregación educativa a nivel superior. Este tema ha sido evidenciado de forma muy clara en el caso de la educación básica. De hecho, en el panel de ayer estuvieron presentes las investigadoras que vienen desarrollando aportes muy interesantes sobre el proceso de segregación escolar en el Perú. Y en el caso de la universidad, creo que también es cada vez más evidente que las distinciones entre los circuitos universitarios se acentúan. Circuitos que conforme pasa el tiempo se distancian más entre ellos en términos de calidad, pero también en la composición social de la alumnado. Y esto es una percepción que parece más o menos generalizada en el conjunto de la sociedad. Yo lo he escuchado en diversas entrevistas. De hecho, las y los estudiantes y egresados universitarios saben perfectamente qué posición ocupan sus universidades dentro del sistema. Entonces, para cerrar esta primera idea, creo que en el debate público se ha asociado mucho el problema del credencialismo a las universidades privadas con fines de lucro. Y en términos prácticos, considero que eso puede llevarnos a un problema de diagnóstico sobre lo que sucede en el sistema universitario. El credencialismo no solo genera calificación y una posterior evaluación de los títulos sin una garantía de calidad, sino que también reproduce desigualdades a través de una marca registrada sobre las instituciones que avalan los estudiantes. Entonces, tiene efectos en el sistema público. Dicho eso, no quiero que se interprete que de calidad el mecanismo, y tampoco quiero decir que los títulos y los rankings no importan, pero creo que es importante. Sí, te vamos a escuchar tu audio, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ya no sé en qué momento se quedó. Pero bueno,
Solo no quiero que se entienda que esto, que no estoy de acuerdo con los rankings y los títulos, pero creo que hay que como mediar esa relación. Una segunda reflexión que quiero hacer es que el credencialismo ha sido pensado principalmente en una mirada institucional, pero se ha extrapolado a una lógica individual. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la existencia de lógicas credencialistas en el sistema universitario han llevado a concluir, digamos, de alguna manera, que la motivación de las y los estudiantes y sus familias de ir a la universidad también obedece a la lógica credencialista. Yo no quiero decir con eso que no haya estudiantes que no piensen en la universidad en una mirada más instrumental, referida a la obtención del título. Sí creo que la lógica instrumental en los estudiantes ha permeado, y muchas investigaciones también lo muestran, sobre todo aquellas que han visto las universidades privadas con fines de lucro. Es un factor que se considera relevante, aunque no fundamental. En el caso de los egresados universitarios que he entrevistado en el marco de mi investigación de doctorado, los cuales han egresado de distintos circuitos universitarios, públicos y privados con fines de lucro y sin fines de lucro, el elemento de la credencial educativa no parece tan central. De hecho, cuando se revisa la experiencia universitaria, es claro que esta trasciende la búsqueda de la obtención del título. Las personas que he entrevistado, además, provienen de un sector social particular, fueron primera generación de estudiantes universitarios y sus familias, tienen orígenes socioeconómicos bajos, pero en la actualidad, con cómo se ha dado su trayectoria, podrían ser considerados como parte de las llamadas nuevas clases medias emergentes. O incluso en algunos casos ya una clase media alta, depende de cómo se ha configurado la entrevista. En este grupo de personas, el vínculo con la universidad claramente trasciende una lógica instrumental. Por un lado, porque la universidad se constituye en sus trayectorias como un proyecto familiar que mejora las condiciones de vida. Y cuando me refiero a un proyecto familiar, me refiero a que toda la familia nuclear, o incluso extendida, forma parte de esa aspiración y moviliza recursos para que se concrete. Esta mejora de las condiciones de vida no parece estar cimentada únicamente en el tema económico, sino más bien en adquirir un estatus distinto a la que tuvo la generación de sus padres y madres que precedió. En su ingreso a la universidad se observa cómo para estos sectores sociales ser universitario significa un motivo de orgullo familiar, incluso en una situación de incertidumbre sobre los retornos que tendrán a largo plazo y el camino que deben seguir para tenerlo. Por el otro lado, la universidad también se constituye como un espacio de adquisición de conocimientos, reflexión sobre temas sobre los que quizás nunca reflexionaron, y un encuentro con espacios culturales, políticos y o artísticos a los que no tuvieron previamente acceso. Es un espacio de socialización, formación y aprendizaje bastante importante en sus trayectorias, y creo que eso debe ser señalado en general como algo central. Entonces, para cerrar esta idea, creo que la lógica credencialista se observa de forma más clara al momento de la elección de la universidad y la carrera, aunque no es la principal motivación. En ese sentido, si en todo caso aceptamos que la motivación inicial para la elección de la universidad podría responder una lógica instrumental, el paso por la universidad, aunque precaria y con los límites que todos sabemos que tienen las universidades peruanas, se constituye como algo significativo que tiene un valor más allá del tiempo. Es decir, trasciende por el cálculo económico y el peso social, cultural en las trayectorias. Entonces, creo que el credencialismo opera en el sistema y sus instituciones, o sea, sobre todo opera en el sistema y sus instituciones, y no tanto en las motivaciones y experiencias de los estudiantes en la universidad. Entonces, ya la tercera reflexión que quiero hacer es que, como sabemos, el credencialismo no tiene consecuencias iguales sobre todas las instituciones y tampoco sobre todos los estudiantes. Puede sonar redundante y tiene que ver con lo que ya he ido diciendo, sobre todo en la primera reflexión. Pero sí creo que es importante seguir señalando, ¿no?, que hay credenciales que se quieren mostrar y hay credenciales que se quieren ocultar. Entonces, la pregunta es, ¿quién se beneficia del credencialismo? Con las investigaciones que he realizado,
he podido contrastar trayectorias educativas de personas de distintos sectores sociales en el Perú. Y como señalamos en el libro de qué colegio eres, que realicé con Álvaro Rampón y Mauricio Rentería, la credencial o el título para personas de orígenes sociales más favorecidos sirve para legitimar a través de la narrativa del mérito o el esfuerzo su posición social. Con ese título se convierten de alguna manera en personas inimputables ante la pregunta de por qué ocupan la posición que ocupan. No obstante, al observar las biografías de este grupo, se observa que la universidad tiene una menor centralidad en sus trayectorias. No genera tantos vínculos amicales en la universidad, no participan demasiado de las actividades extracurriculares y señalan no se sentido desafiados a nivel académico. En la mayoría de los casos, la camiseta institucional que pesa más en sus trayectorias es la del colegio. Y bueno, es cada vez más claro que estos sectores además comienzan a preferir las universidades extranjeras que las peruanas. En ese sentido, y a modo de hipótesis, es posible señalar que en el caso de estos sectores sociales, la relación con la universidad tal vez termina siendo más instrumental que en otros tipos de sectores. Para el grupo de personas... disculpa, 5 minutos. Ok. Para el grupo de personas que fueron primera generación, el ir a la universidad es un camino cuesta arriba. A pesar de la expansión del sistema universitario y de los renovados mecanismos focalizados de acceso a la universidad, como son los programas de becas, específicamente beca 18, parece que el grupo de personas en la universidad ha supuesto una inversión social, económica y emocional muy importante. Por ejemplo, cuando observamos el proceso de admisión a las universidades públicas, el nivel de competencia es muy alto y genera una fuerte presión en sus postulantes. En estos momentos no solo se evidencia la dificultad en su formación escolar, que en la mayor parte, lamentablemente, se presenta como muy deficiente, sino que también, y como señalé anteriormente, porque los procesos de postulación suponen una inversión muy alta a nivel familiar. Por ejemplo, al inscribir en las academias preuniversitarias para nivelarse, que son pagas, o cuando dejan de estar presentes para apoyar las actividades del grupo. Todo ello para que probablemente no ingresen la primera vez que postulen. Más o menos en promedio se demoran un año en ingresar a la universidad. En ese sentido, la inversión que se realiza durante el proceso de preparación y postulación a la universidad resulta siendo bastante alta en términos económicos y emocionales y su retorno no es de todo claro. Las pruebas, y con eso no me refiero a los exámenes solamente, las pruebas que exige el sistema universitario refuerzan esa desigualdad y colocan a las personas de estos sectores en una posición más vulnerable, donde la posibilidad de no lograr ser universitario se manifiesta de forma latente durante toda su experiencia. Asimismo, para estos sectores medios emergentes de Lima, que además han sido elaborados en estos años como un paradigma en el marco de la expansión del sistema universitario, el título realmente no se constituye como una garantía de un mejor posicionamiento en términos sociales. Ello se manifiesta en los distintos momentos de sus trayectorias, sobre todo cuando interesan al mercado laboral, ya que observan que sus títulos no valen igual que otros. Y eso no quita que en retrospectiva, digamos, valore su experiencia en la universidad y en algunos casos incluso la considere que fue una de las mejores etapas de su vida. Sin embargo, el título parece ser sobre todo una condición necesaria, pero no suficiente para tener éxito en el mercado laboral. Por estos motivos, si nos limitamos a hablar de las credenciales, es claro que en nuestro país parecen ser más efectivas para los sectores que se encuentran posicionados en espacios previamente favorecidos. Y creo que en esa experiencia visible que tienen los estudiantes en el sistema universitario, que se manifiestan mejor, más claramente, los procesos de segregación o segmentación en el sistema universitario. Entonces, para ir cerrando, me parece importante, digamos, que sigamos haciéndonos las preguntas sobre la función social de la universidad, ya que la inclusión de un mercado educativo en el nivel universitario y el desarrollo de lógicas credencialistas han impreso una visión, estándares y objetivos sobre la función de la universidad.
He buscado documentar que estas lógicas solo han sido efectivas para instituciones o grupos muy específicos y reducidos de la población, y que, a pesar de la situación educativa, se siguen visibilizando desigualdades estructurales. En este caso me he referido a las personas, sectores medios en regiones urbanos, sobre todo, pero esta diferencia tiende a reducirse y acentuarse para otros sectores de la población, como los estudiantes, residentes, personas rurales o indígenas. Asimismo, considero que hay que actualizar las narrativas que colocan a la universidad y sobre todo a la universidad pública como un espacio esencial para que las personas se vinculen social e institucionalmente. Y sobre todo pensando en que en la actualidad, para los nuevos sectores que se integran a la universidad, parece constituirse como uno de los únicos espacios que les permiten este tipo de inversiones. Quizás una de las rutas puede ser retomar la perspectiva que nos tienen algunos sectores profesionales sobre la universidad como un espacio que expande horizontes académicos, sociales, culturales y políticos, y empezar a abandonar, digamos, las lógicas del mercado, marcadas por el presidencialismo, que creo que impera actualmente en el sistema universitario. Bueno, ahí me quedo. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a la intervención de Manuel Tese. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Sí? Así para el cielo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras, por supuesto, por la invitación. Gracias a todos ustedes y a toda su presencia esta tarde aquí. Mi nombre es Manuel Etés. Les voy a presentar Investigar el Sistema Universitario Peruano, Desigualdades, Calidad y Reforma. Aquí básicamente he juntado algunas reflexiones personales surgidas de estas preguntas que nos hicieron, pero también a partir de mi experiencia en SUNEDU. Me han traído recuerdos, claro, dolorosos en realidad, pero importantes del trabajo que se hizo en SUNEDU. Estuve ahí casi 4 años. Entonces voy a traer algunas reflexiones un poco más teóricas y otras basadas en datos, ¿no? sobre esa época y un poco sobre el acceso. Mi presentación va a tener podemos ir a la primera, por favor. Ya. Muy bien, entonces 4 partes para esta presentación. He tratado de ordenar un poco mis ideas. Punto de partida: acceso a la educación superior. Voy a discutir en particular este tema del acceso, calidad y límites de la expansión de la oferta y reflexiones finales. Siguiente, por favor. Primero, un punto de vista un poco filosófico, porque la investigación social en educación, el título de este seminario me hizo reflexionar mucho de qué postura estoy analizando, y he venido analizando la realidad universitaria en particular. La universidad forma parte de la promesa moderna, modernidad en términos sociológicos, de una institución que es capaz de ecualizar orígenes y destinos sociales de las personas. Además de esta promesa de alcanzar emancipación, logro individual, también de desconectar esta sociedad estamental en donde nuestros destinos estaban amarrados por nuestro origen social. Entonces la universidad tiene ese trasfondo, y en la génesis de esta idea moderna de universidad está la génesis de la sociología también. La sociología, para mí, el punto de vista sociológico que creo es importante defender en esta investigación social de la educación es, y este es mi segundo punto, esta mirada crítica. Especialmente me anido un poco en esta idea de Habermas, de conocimiento social crítico, y esta mirada a lo que funciona y lo que no funciona de las promesas modernas, ¿no es cierto? Y
esta perspectiva crítica relacional, de cómo los fenómenos, por ejemplo, de desigualdad o de disfuncionamiento de la educación pueden ser resultado de problemas de relaciones entre grupos de personas, ¿cierto? No solamente de, digamos, aspectos técnicos o específicamente políticos, pero en particular de relaciones de poder entre grupos, ¿no es cierto? Y la sociología en ese sentido, o esta investigación social, como una mirada a esos disfuncionamientos de esta promesa moderna de lo que la educación debe ser, ¿no es cierto? ¿Todo el mundo debe acceder a la universidad? Es una pregunta importante. Diferentes sociedades responden de diferente manera. Tenemos un modelo más bien universalista que nos dice, bueno, hay que poner, digamos, límites de entrada mínimos y que la mayor cantidad de personas puedan tener un estudio universitario, mientras que hay otras miradas que están un poco más vinculadas con calcular eficientemente qué grupo entra, ¿no? Pero muy basado en todos los casos en el mérito, finalmente. El mérito como, nuevamente, esa promesa moderna. En el pensamiento peruano, y ahí me estoy basando un poco en el artículo de Manrique sobre la reflexión social y el pensamiento sociológico en el Perú, hay tres grandes narrativas sobre las relaciones entre grupos y su conexión con la educación. La primera de ellas fue el racismo, la segunda la colonialidad y la tercera las desigualdades sociales estructurales, en particular para el acceso a la educación. Este último punto es mi punto de vista. Esta mirada a las desigualdades en el acceso y la continuidad considero que es un objeto de estudio que debe promoverse, mantenerse en la investigación social hacia la educación. Siguiente, por favor. Ahora, aterrizando un poco más en Perú, esta idea, ya lo dijo la compañera en la presentación previa, ingresar a la universidad en el Perú es algo simbólicamente muy potente. Muy distinto a ingresar a un instituto tecnológico, por ejemplo, ¿no? Es por eso que tenemos mucho más estudiantes y más matrícula en la educación superior que en la educación técnica, ¿no? Hay una serie de aspiraciones de posición social, aspiraciones de movilidad social ascendente, pero también muchísimo miedo al desplazamiento, ¿no? Es un término de un autor francés, el temor al desplazamiento. En el Perú, que puede ser un temor a caer en la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, la universidad significa realmente un pasaje importante para acceder a un mundo formal en una población, digamos, cada vez más numerosa en la ciudad, ¿no? Filgueira, colegas, han llamado el régimen peruano, al Perú, como un régimen excluyente en términos educativos, en una tipología sudamericana en donde tenemos regímenes universalistas, híbridos, Perú un régimen excluyente, y una modernización conservadora, ¿no? Una modernización incompleta, ¿no? Lo que quiero yo ahora es presentarles un poco cifras sobre desigualdad, sobre acceso desigualdad de acceso a la educación superior, a la universidad, y por qué es un problema. Siguiente, por favor. Acá tenemos algo que ya se ha conversado, que Ricardo ha presentado. Básicamente el gráfico lo que nos muestra es la expansión de la matrícula en verde de las universidades privadas, ¿no es cierto? El crecimiento de la matrícula, básicamente lo que vemos es las rayas rojas que representan las plazas en en universidades públicas, prácticamente no se han movido desde los años 2000, ¿no es cierto? Mientras que la matrícula crece muchísimo ante una demanda enorme que se ha originado en las ciudades, conocemos la historia, el éxodo rural, la urbanización, etc. Esta expansión ha sido una expansión de nuevas universidades privadas, sobre todo societarias, pero también una expansión territorial, ¿no? Hay muchas universidades que han abierto muchas filiales en zonas en donde antes no había universidad, no habían filiales de universidades, ¿no es cierto? Entonces, es importante, como una primera constatación, 2/3 de la matrícula en universidades privadas en el Perú. Siguiente, por favor. Un indicador clave, considero, es la tasa de selectividad de las universidades, ¿sí? Para discutir este tema del acceso y las desigualdades sociales de acceso.
La tasa de selectividad, que es lo que he calculado aquí en la mano derecha, básicamente nos dice el número de postulantes sobre el número de ingresantes. En cuanto a ingreso, qué tan selectivo es la universidad. En este caso nos dice no tanto cuán quisquillosa es la universidad para llegar a las personas, sino también cuántas personas van a presentarse a un examen de admisión para poder estudiar una carrera. Entonces vemos en rojo la tasa de selectividad en universidades públicas, promedio nacional, que tiende a aumentar. ¿Cómo leemos esta cifra? Para el año 2023, un ingreso para cada 6 postulaciones, 6.1 postulaciones en universidades públicas, mientras que en universidades privadas, un acceso por cada, un poquito más de una postulación. Entonces, vemos que esa desigualdad de acceso se mantiene muy fuerte, especialmente en las universidades públicas, a nivel promedio. ¿Por qué? Porque hay expectativas de estudiar en una universidad pública, de acceder a una universidad pública para poder estudiar de manera a un bajo costo a una población que, si no accede a la universidad pública, no va a poder estudiar en la universidad. Entonces, la selectividad está cada vez más alta, en particular si vemos por regiones, en las universidades públicas de los Andes, podemos llegar a tasas de 7, 8 puntos de selectividad, y esas tasas pueden alcanzar un 12 en San Marcos, por ejemplo, o sea, un acceso para cada 12 postulantes, lo que genera aquí una crisis, una verdadera crisis en términos de la posibilidad de acceder a una universidad de costo gratuito, de costo muy bajo. Muchos de los postulantes no terminan pudiendo estudiar porque no han podido acceder a la universidad. Siguiente, por favor. Aquí lo que estoy comparando es las características de los jóvenes que acceden a la universidad versus los que no acceden a la universidad. Entonces vemos en amarillo las características de las personas que acceden a la universidad. Evidentemente vemos que tienen mucho menos origen rural, o lo voy a decir al revés mejor, ¿no? De los jóvenes que no acceden tienen mucho más origen rural, tienen mucha más presencia de niños pequeños en el hogar. Por lo general, sus padres no han accedido a la educación superior. Tienen una tasa de pobreza mucho más alta, es uno de los indicadores más fuertes que diferencia el acceso, y tienen lengua materna indígena, ¿no? Siguiente, por favor. En este gráfico se han calculado las probabilidades de acceso según quintil de ingreso y urbano-rural. Entonces, vemos a este extremo las probabilidades de acceso cercanas al 50%, 51% para las familias de quintil más alto. En la escalera es bastante evidente, ¿no es cierto? Tenemos los hogares más humildes hasta los hogares más favorecidos, pero también si comparamos los jóvenes que provienen de quintil 1 y que además su padre no ha estudiado en la educación superior, tenemos nada más 5% de probabilidad de acceder a la universidad, ¿no? O sea, podemos ver cómo se acumulan diferentes rasgos, en este caso los dos más fuertes, según la investigación que hemos venido conduciendo, que son ingreso. En un sistema altamente privatizado el ingreso es clave, y que es educación de los padres, donde está la teoría un poco del capital cultural y la influencia de la educación en la familia para poder acceder a una universidad. De los extremos, el quintil más alto, con padres con educación superior, 72% de probabilidad de acceso a la educación universitaria. La brecha es enorme, ¿cierto? Recientemente, la semana pasada, salió un reporte del Consejo Nacional de Educación, un reporte que da seguimiento a los indicadores educativos, y ellos calculan que la diferencia según pobreza es la más alta entre la probabilidad de acceso de una persona, un joven a la educación superior, sea universitaria, especialmente universitaria. Siguiente, por favor. Vamos a ver un poco el límite de la expansión en términos de calidad. Este mapa lo que presenta es la reducción, o mejor dicho, el porcentaje de instituciones que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad. Tenemos reducciones muy importantes, ¿cierto? El resultado, ¿cuál fue? Los resultados más fuertes, tenemos que en 8 regiones toda la oferta privada societaria fue denegada. En 8 regiones se cerraron todas las universidades privadas societarias.
Otro resultado importante, en 4 regiones, toda la oferta privada asociativa fue cerrada completamente. Bueno, no fue cerrada, fue denegada la licencia, para ser más específico. Y en 2 regiones, la oferta pública se quedó sin oferta pública. Hay que recordar que en la Unión, cuando se le niega una licencia, no es que deja de funcionar la universidad, pero deja de admitir personas. El acceso se cierra completamente. No hay nuevos procesos de admisión. Entonces, imagínense 2 regiones en donde INITA y Lambayeque, la universidad pública, ya no tenía nuevas plazas, nuevos concursos de admisión. Entonces, significó, este proceso de reforma significó definitivamente que mostrar y ver, darnos cuenta que las condiciones de calidad en el Perú eran muy vulnerables, muy desfavorecidas. A nivel de diferentes regiones han tenido un impacto muy importante en el acceso, en ese sentido, como Ricardo planteaba también, el impacto en el acceso es importante, pero también ha habido un esfuerzo de las universidades enorme en mejorar sus condiciones, en mejorar sus locales, en mejorar sus filiales. Dentro de eso ha habido también muchas universidades que han tenido que desistir de locales, dejar de dar continuidad a ciertos locales que tenían en una expansión territorial que les comentaba, porque si mantenían esos locales no se iban a licenciar. Entonces, tuvimos más de 270 locales desistidos voluntariamente. La universidad decía voluntariamente, me desisto de este local porque si no, no voy a pasar. 270 locales desistidos a nivel nacional. 43% de esos locales fueron de universidades licenciadas. Entonces, concuerdo con Luciana. Tenemos muchas universidades licenciadas, muchas universidades públicas que tuvieron que desistirse de muchísimos locales. Entonces, la informalidad, la baja calidad no solamente está en un perfil específico de universidad, sino que se encontraba en muchísimas universidades. De hecho, de todos los locales cerrados, la mayoría fueron universidades públicas, ¿cierto? Desistidos. Entonces, tenemos esta forma de, digamos, baja calidad en muchos perfiles de universidad. Y hay que tener mucho cuidado de no, digamos, dar un diagnóstico demasiado cerrado en el término del perfil de la universidad, a pesar de que sabemos que hay universidades privadas, societarias, que, digamos, tienen deficiencias importantes, ¿no? También cabe señalar nuevamente que en la región andina fue en la región donde se cerraron la mayor parte de locales. 50% de los locales desistidos por falta de calidad fueron en los Andes. Hay un problema, hay un tema de calidad que nos está mostrando los resultados de la reforma en la región andina en particular. Es algo que quería señalar. Siguiente, por favor, y ya con eso termino. Quería retomar el punto de esta promesa moderna, ¿no es cierto?, como punto, como perspectiva ética en términos de la educación, como esta promesa de meritocracia, esta promesa de que el esfuerzo, el mérito y el talento son los que determinen hacia dónde podemos llegar. Creo que es algo esencial en seguir en la mirada de la investigación social educativa en mi país, especialmente a nivel universitario. Por eso considero que describir las desigualdades de acceso es un tema esencial a seguir tocando, a seguir investigando, especialmente en las universidades que presentan mayores índices de calidad, ¿no? La reforma universitaria, considero, brindó una oportunidad increíble y un salto de calidad que está aún poco investigado, pero hay un salto de calidad, un esfuerzo enorme de las instituciones educativas en mejorar sus indicadores. Hubieron muchas que tuvieron que tener la licencia denegada, sin embargo, en las que tuvieron la licencia institucional, ha habido un salto muy importante. Y en términos específicos del acceso, hay algunos aspectos alarmantes. El primero es que está reduciendo el financiamiento y el porcentaje de becas a los estudiantes. Las becas especiales este año se han reducido un 33% comparado con el año pasado. Las becas especiales son becas para familias que han tenido problemas particulares con el tema del COVID,
y otros perfiles. El otro tipo de becas, los otros tipos de becas han reducido entre 7 y 8% el número de becas del año pasado, entendiendo la beca como una posibilidad de brindar a estudiantes que no pueden financiarse una educación superior, pues la posibilidad de estar en universidades que tienen condiciones básicas de calidad. Otro aspecto que creo importante es insistir, esto seguramente genera debate, pero la expansión progresiva de la matrícula de la educación pública, sobre todo en la zona andina, en donde hay un déficit enorme y, digamos, poco crecimiento de las nuevas plazas para estudiantes en universidad pública. Y por último, la idea de recobrar una SUNEDU o un organismo independiente, autónomo, un órgano regulador capaz de vigilar la calidad universitaria, pero que posiblemente tenga también más funciones de acompañamiento de las universidades, ¿no? Digamos, lo drástico que fue la SUNEDU generó mucha de su impopularidad en su momento, pero especialmente porque pienso no tenía competencias para poder acompañar a procesos, no solamente vigilarlos y sancionarlos, sino acompañar un poco más a los procesos y a los estudiantes que se vieron afectados, ¿no? Entonces, con estos tres últimos puntos sobre la reflexión en torno a qué se puede hacer para mejorar el acceso, con esto me quedaría, termino aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos a pasar ahora a la intervención de Claudio Figal. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Fanny, gracias, Patricia, por la invitación, por la oportunidad. Y gracias a todos los presentes por estar acá a esta hora a escuchar este tema, que creo que se hace cada vez más importante en términos de las necesidades de política, de investigación y de participación de todos nosotros para mejorar la educación superior. Creo que eso es importante. Y gracias a los panelistas que ahora están presentes. Y la verdad he aprendido un conjunto de cosas nuevas que no conocía por las presentaciones del día de hoy. Eso es ya una ganancia importante. Pero lo que quiero contarles yo es contarles un poco. Voy a comenzar con una anécdota, ¿ya? Relacionada con el origen de la ley universitaria, ¿ya? Las universidades asociativas, esta universidad y otras universidades asociativas en particular, ¿no?, tenían un problema en el año 2010, 2011 y hacia atrás. Y el problema era la competencia desleal. Era una gran cantidad de universidades que no servían para nada, pero captaban un montón de recursos, ¿no? Y además invadían, por decirlo así, los territorios de las otras universidades. Universidades que habían nacido en una región terminaban en esta región, ¿no? Que había una competencia ahí. Entonces, una cosa que se proponía era que las universidades se circunscribieran al ámbito regional del lugar donde se habían originado, por ejemplo. Entonces, esto genera una demanda al Tribunal Constitucional, una demanda que tiene que ver con ese tema. La respuesta del Tribunal Constitucional es: en realidad el problema de fondo no es ese, sino el problema de fondo es el problema de la calidad de la educación. Y lo que se requiere es una superintendencia universitaria. La palabra superintendencia universitaria de alguna manera sale ahí de un mandato del Tribunal Constitucional que dice: hasta que no se arregle el tema de la calidad universitaria, ¿no?, se solicita o pide, digamos, que se suspenda la apertura de nuevas universidades, la aprobación de nuevas universidades. Eso termina en esa medida de 2012, ¿no?, de cierre del mercado. Quería contar eso porque creo que me parece interesante en la forma en cómo los actores se mueven en relación a la política y demandan determinadas cosas, a veces con éxito y a veces sin éxito. Yo quiero hablar de la reforma en términos de esta lógica de una alianza nacionalista, neoliberal y pragmática. La ley universitaria se gana con un voto de diferencia, ¿no? Y se gana con voto de diferencia porque hay una alianza entre estos grupos.
¿no? La política, lo que está detrás de la ley en términos de la organización y la propuesta de la ley es una complementación a la política neoliberal frente a las universidades dada anteriormente a partir de la 882. Lo que le faltaba a la 882, en el momento que se hace la apertura de universidades, se permite las universidades con fines de lucro, era una superintendencia, un organismo que asegurara la calidad, ¿no? O que reclamara los resultados que debía tener la universidad, ¿no? Que era el componente con el que habían nacido los cambios institucionales en las universidades en los países centrales, ¿no? Sin embargo, eso no se hizo, que recién ocurre, ¿no? Años después. O sea, es en realidad un complemento en esa dirección, que además tiene una virtud, que es un elemento que va a ordenar las universidades. Va a crear un orden en las universidades porque va a crear una serie de exigencias que se tienen que cumplir, la los estándares y todo eso. La otra cosa es las condiciones de las universidades. No solamente había el problema, digamos, de infraestructura, había una profunda descomposición al interior de las universidades públicas y privadas en su mayor parte. Es decir, los organismos internos de las universidades eran básicamente no solamente ineficientes, sino además corruptos, en gran medida, ¿no? Y tenían además problemas adicionales de círculos, digamos, de poder que se habían apropiado del funcionamiento de la universidad para beneficio propio, que tenía que ver con el pasado de la universidad, el resultado de la época de la violencia, la incapacidad del Estado para tener una política frente a las universidades. Y de otro lado, estaban las universidades que surgieron de manera mercantilista, ¿no? Solamente para ganar dinero y obtener beneficios a su favor, sin ningún tipo de interés adicional de ese, ¿no? Y que fueron las que crecieron. Entonces pasa de un control contable, ¿no? En el caso de las universidades públicas, el Ministerio de Finanzas lo que hacía era seguía la contabilidad de las universidades para ver cuánto gastaban y por ahí vigilaba, digamos, si había mucho o poco mal manejo, ¿ya? Y punto, ¿no? Y en las otras prácticamente no se vigilaba. Las universidades privadas tenían la obligación de presentar en qué habían gastado el dinero que el Estado les regalaba vía menos impuestos. Y eso nunca se verificaba, ¿no? Entonces, en estas condiciones, ¿no? El capital mercantilista, digamos, lo decía, y las universidades funcionaban prácticamente sin ningún control. Algunas lo hicieron bien porque sus motivaciones apuntaban en esa dirección, y otras no. La mayor parte. El cierre de universidades duró 12 años. Durante 12 años después de que comenzó el proceso de licenciamiento, que además duró 4 años, ¿no? El mercado se cerró. El mercado se cerró en favor de las universidades que quedaron, ¿no? En el caso del mercado, digamos, para las universidades privadas con fines de lucro y para las universidades sin fines de lucro. Fueron las que más aprovecharon fueron las universidades con fines de lucro. El crecimiento de la matrícula es mucho mayor en las universidades con fines de lucro que las sin fines de lucro. Y las universidades públicas no crecieron. No crecieron a pesar de que hubo mayor inversión porque se concentraron en la política de alguna manera buscó en esa dirección, a tratar de resolver los problemas internos que tenían esas universidades, porque las condiciones internas de esas universidades no necesariamente alcanzaron los niveles de condiciones básicas. La lógica de hacer licenciamiento de 6, 8 y 10 años en realidad tiene que ver con incumplimiento de las condiciones básicas y con un reconocimiento de la posibilidad de ser cumplidos, al punto que al momento, digamos, en el cual se decide que ya no hay licenciamiento, ¿no? Estamos en una situación en la que no sabemos, ¿no? Si las universidades que tenían 6 años y el licenciamiento ya venció, ¿no? Pues cumplieron las condiciones básicas de calidad iniciales, ¿no? O sea, estamos ciegos frente, digamos, a cuál es la realidad actual en términos de esas viejas condiciones de calidad, para no hablar de nuevas condiciones de calidad, ¿no? Ha habido en ese sentido un proceso, por el tema del mercado que mencioné, un tema de privatización y de pérdida de presencia de la universidad pública. Ha habido una política de financiamiento
¿no? Diversificada, que en realidad, ¿no? Se ha comportado, digamos, de una manera particular, ¿no? Las becas, beca 18 han favorecido más a las universidades privadas que a las universidades públicas, ¿no? Entonces ha habido un sistema de financiamiento que se ha orientado en esa dirección. Las universidades públicas han aumentado su presupuesto, ¿no? Pero no han crecido en términos de su matrícula y su acceso, ¿no? Hay una política, se hace una política de educación superior en el 2020, pero ya cuando esto ocurre, o sea, cuando comienza a ordenarse el sistema, ¿no? Cuando esto ocurre, el sistema, o sea, la política, el contexto desbarata lo que se ve. O sea, comienza precisamente el camino al revés. Bien, bueno, voy a avanzar más. Con la pandemia regresa el tema de la educación a distancia. Y esto crea nuevas oportunidades de mercado. Y esto es posterior a las medidas legales que suspenden, digamos, la reforma, ¿no? Y crea, digamos, una nueva posibilidad de una nueva alianza con el regreso del mercantilismo. Y con la alianza del mercantilismo, en este caso, con el populismo, ¿no? Es decir, por un lado, los congresistas de izquierda, ¿no? O populistas, diría yo, ¿no? Esos congresistas deciden crear universidades nuevas, ¿no? Porque parte del proceso de reproducción de ese sector social y político tiene que ver con esas universidades públicas, ¿no? Y la creación de universidades públicas nuevas, ¿no? Tiene que ver con posibilidades no solamente electorales, sino con posibilidades de reproducción de ese ingreso, ¿no? Pero esto tiene un costo, y es aliarse con los mercantilistas, que quieren menos control, ¿no? Y volver de alguna manera a situaciones pasadas, a veces imaginando que podrían ser efectivamente. Ese menos control es un EDU que no funciona, es la recomposición de las alianzas universitarias. Antes todos estaban en la NAR, ahora tenemos diferentes organismos de las universidades que representan cada en distintas direcciones, ¿no? Y comienza una nueva temporada. ¿Cuál es el futuro de esto, ¿no? Las universidades públicas, ¿no? Creo yo, comenzaron una politización y un crecimiento inorgánico. O sea, no hay ninguna política de creación de universidades y fortalecimiento del sistema público. Tampoco hay ninguna política que se refiera al tema de cómo crecen y se multiplican las universidades privadas, ¿no? Es el fin de las alianzas, ¿no? Hay una pérdida de calidad y estancamiento en las universidades públicas, ¿no? Hay una disminución entonces de la innovación y hay una recuperación de las formas tradicionalistas de funcionamiento de la universidad. Las tendencias de modernización internas al interior de la universidad pública de alguna manera se ven ahora aplastadas o desfavorecidas. Entre las universidades societarias hay una expansión más bien, la mayoría ha crecido enormemente, las inversiones están a la orden del día, 25 millones va a gastar para una universidad para tener un local en Acre, ¿no? Otro local nuevo se va a abrir en la ciudad de Lima, las locales y la infraestructura de muchas universidades que tienen filiales en otras regiones también están siendo reforzadas, ¿no? Las universidades han comenzado a multiplicar sus ofertas de educación a distancia, o sea, en ese mercado avanzan a toda velocidad, y lo hacen las societarias, lo hacen las que tienen lucro, que tienen mayor capacidad de innovación, tienen un sistema de gestión mucho más ágil que el resto, ¿no? Y se orientan a un mercado que puede cubrir los costos básicos, o los costos, digamos, que requieren esas universidades. En ese sentido, muchas de ellas llegan allí. Hay universidades de provincia que florecieron y llegan allí a competir en Lima. Y hay universidades de Lima que han salido a provincias o regiones para competir ahí o para tomar parte del mercado, desplazando muchas veces a las universidades asociativas. Las universidades asociativas están más bien en un inmovilismo, ¿no? Hay un crecimiento lento en el caso de las asociativas, hay una baja innovación, ¿no? Y la mayor parte de ellas, o buena parte de ellas, tiene origen religioso, ¿no? Y origen religioso diverso, ¿no? Entonces, con diferentes tendencias de sentido, ¿no? O algunos experimentos de distinto orden en distintas regiones, algunos con más éxito y otros con menos éxito. Creo que me falta. Siete. Voy a devorarme menos. ¿Y a quién le importa la calidad? Coincido, digamos, con
ministro Ricardo, el tema de que nos puede ser útil el tema del triángulo de plata, ¿no? Yo creo que se llegó a un arreglo en la gobernanza del sistema universitario que se ha desequilibrado. Pero creo que no se trata de volver a un arreglo similar al anterior, porque el anterior era muy rígido, era un molde de talla única, en el cual no todos los procesos, ni todas las dinámicas, ni todas las instituciones de educación superior universitaria caben en eso. Y habría que agregar las otras instituciones de educación superior para pensar en un sistema de educación superior en general. Y ese sistema, entonces, esos equilibrios de gobernanza deberían trabajarse en una lógica de arquitectura variable, dependiendo de las regiones y las condiciones y los espacios en los cuales se va a desarrollar la educación. Creo que necesitamos en ese sentido no un uniforme único, no una talla única, sino todo lo contrario, ¿no? En los procesos de desarrollo de la educación superior, digamos, regionalizados, ¿no? Estudiados y pensados en esos espacios, que generen distintas relaciones entre las universidades, con una política que permita, digamos, que esto ocurra. Esto es para quienes importa la calidad. Y creo que el tema de la calidad tiene que ver con la participación de las fuerzas de la comunidad educativa y las fuerzas sociales. Y creo que eso tiene que ver con devolverle a la universidad la capacidad de participar y hacer política, en términos de la política de los estudiantes y la política de los docentes. Eso se replica. Uno de los errores de la ley, creo yo, es que de alguna manera las condiciones de participación estudiantil han aplastado, disminuido las posibilidades de la organización estudiantil más masiva, más del tipo de federación universitaria, ¿no? Y eso ha disminuido la participación de los estudiantes en el movimiento estudiantil en las reivindicaciones en las cuales deberían seguramente estar presentes en la situación federalista. Entonces creo que en ese sentido la calidad tiene que ver con la política. Y la política tiene que ver con la acción que vamos a hacer desde las universidades y desde fuera de las universidades para empujar en esa dirección. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Flavio. Vamos a terminar ahora en la mesa y pasar al siguiente momento de nuestro seminario, que es los comentarios finales de la doctora Patricia Oriaga. No creo que haga muchos comentarios porque todos deben estar cansados, pero sí quiero recuperar algunas cosas que creo que nos ayudan a entender por lo menos los últimos 30 años, ¿no? María Ballarín lo formuló muy bien ayer, hablando de esta tensión que ha habido en los últimos años entre, digamos, un modelo neoliberal de la educación, un mercado desordenado, desregulado, y al mismo tiempo, con el regreso a la democracia, intentos sostenidos de mejorar la educación, una serie de medidas que apuntaban a lograr o a intentar equidad, junto con esfuerzos como el que mencionaba Fanny más temprano en su investigación respecto a esta situación de hacer visibles factores de exclusión o de dominación o de vulnerabilidad, ¿no? El caso de la educación bilingüe intercultural, el caso de la introducción de la agenda de género y de la visibilización de la violencia dentro del sistema escolar, entre otras muchas iniciativas que también mencionó Patricia Ames en su primera intervención. Esa es una primera cosa que creo que ha sido una forma interesante de ver esta tensión, ¿no? Este encuentro entre una forma de avanzar, de un modelo y de una idea de lo que es la relación entre educación y mercado, y una serie de iniciativas para democratizar la educación que han coexistido.
La segunda cosa que quería mencionar es reiterar mi convicción y percepción de la existencia de una comunidad interesada en la educación que es bastante fuerte, donde se sigue pensando, donde se sigue cuestionando, donde se sigue buscando maneras de intervenir, ¿no? Cosas como la oruga, por ejemplo, o nuestro agente en la producción de textos escolares, vamos a decir, este agente oculto que ha estado dando la pelea por tener versiones desde las ciencias sociales que estén informadas y que ayuden a los profesores, ¿no? Pero la otra cosa que también es importante recuperar es la traición cotidiana a las buenas intenciones que las prácticas ya establecidas traen, ¿no?, en el ejercicio de la educación. El ejemplo de los maestros que tienen textos mejorados, que recuperan versiones de la historia, pero que no pueden abandonar la práctica de simplificar, de cortar camino, ¿no?, de todos los procesos, como también mencionaba Fanny, de normas que existen para que puedan ser usadas en los colegios para proteger a los estudiantes, pero que mucho trabajo, aparte del trabajo que ya tienen los docentes, la carga burocrática, digamos, que ha venido junto con todas las reformas y que son una constante en sus quejas, pero también está este otro tema que mencionaba César Guadalupe ayer, de la democratización en la mediocridad, ¿no?, que es una cosa que efectivamente ha ocurrido y que viene ocurriendo desde hace 50, 60 años, ¿no?, con esta desinversión en la educación, un crecimiento de la cobertura masiva, pero sin inversión en la calidad, ¿no? Y además con el tema de hoy día, que afecta no solamente a la educación superior, sino también a la educación básica, que es esta cuestión de el credencialismo, ¿no?, la falta de interés que señalaba Ricardo en la defensa de la calidad de la educación, que es algo que no es nuevo, es algo que surge desde los años 50 y 60, cuando los partidos políticos comienzan a negociar con la expansión de la educación superior sin que nadie se ocupe de la calidad de esas instituciones. El problema de ahora es un problema viejo, ¿no? Entonces, son demasiados, digamos, desafíos, pero lo interesante es que ahí se sigue, ¿no? Seguimos pensando en cómo enfrentar estos problemas. Quiero cerrar con un agradecimiento profundo a Fanny Muñoz. Yo no sé si se dan cuenta del sentido de responsabilidad, del cariño, del entusiasmo que pone Fanny en todo lo que hace y en lo que ha sido esta celebración de los 60 años, ¿no?, y este evento en particular. Y con el agradecimiento a Fanny, a todos los panelistas y también a las personas que están aquí desde ayer y que han estado presentes en todo, y a los que han estado entrando y saliendo también. Creo que ha sido un par de días muy ricos con bastante para pensar y